Ahora sí. Y ya. Entonces, como siempre, lo primero que les va a preguntar es si han leído, y más allá de si han leído, es, ¿tienen preguntas sobre el texto de la condición humana? Es un momento de brillar, chicos, para nosotros poder ir armando también la conversación y discusión en esta reunión. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo mediante el micro. A ver, a ver. ¿Hay? No, no hay preguntas. Ya, no hay preguntas. O sea, el silencio me dice que no hay preguntas, pero ese Se silencio, otorga. claro, pero es un silencio De que... repente, de repente algo que hay que tener en cuenta es cómo se considera Hannah Arendt a sí misma, ¿no? Porque ella no se considera una filósofa en el sentido duro del término, ¿no? Como una académica, sino que ella se considera una pensadora, ¿no? Una pensadora. Ahora, habría que tener qué se entiende por pensadora, ¿no? Y eso va a estar un poco relacionado ya con la segunda lectura, quizás, ¿no? Pero el punto es de que no es que ella quiera darnos un dogma, ¿no? Una cátedra. Mejor dicho, perdón. Una cátedra hacia académica Una pura. cátedra o una teoría, un conjunto de teorías o ideas, ¿no? Sino que lo que nos quiere proponer más bien es una manera de reflexionar, en pocas palabras. Ujú. Sí, pero bueno, ya eso es un poco para poner como una En contexto. introducción, ¿no? Lo que vamos a ver, Yo ¿no? también Un creo que contexto. es pertinente para contextualizar a Arendt eh, el tener en cuenta de dónde sale ella, pues, ¿no? Que es judía y que, pucha, vive toda esta parte de la historia universal de la Alemania nazi, ¿no? O sea, ella es perseguida, es deportada, huye, se va a Estados Unidos, Francia. Estuvo con un Este... nazi también, ¿no? Estuvo con Heidegger. Heidegger es un nazi, pues, ¿no? Él iba a las reuniones y tiene fotos, ¿no? Ah, Él era miembro honorario de la SS. claro, claro. Él iba a Eh, pagar, ¿no? Su contribución al claro, partido nazi ahí él cuando se pagaba su estaba Berlín contribución. cayendo. Era como esos viejitos del Fonavi, una huevada así. Claro, claro. Exacto. Qué buena. Este, ya, pues, entonces ella vive todo este totalitarismo alemán y sucede algo con ese totalitarismo, sin que en la Alemania nazi se trató de uniformizar todo, o sea, literalmente todo, desde la forma en la que hablas, la forma en la que vistes, las cosas que se celebran, cómo saludas, cómo piensas, bajo qué leyes vas a actuar y todo lo demás. Y esa forma de uniformización del pensamiento es una degradación y de repente una tergiversación extrema de la herencia de los modernos, que justamente era lo que quería que vieran o queríamos que vieran en la PC, ¿no? Como de una u otra forma el pensar en ideas universales te lleva a ti a una uniformización y por lo tanto a desaparecer la diversidad, la pluralidad y las distinciones que hay entre culturas, naciones, personas, etcétera. Claro. Las Entonces, cosas que hacen particulares no solamente los grupos humanos y a los propios individuos, ¿no? Particulares, agentes pensantes, con sus singularidades, ¿no? En el chat preguntan si se está hablando de Kant, pero no, claro, habíamos dicho que de la herencia moderna, ¿no? claro, Que, bueno, es la herencia que deja Kant. De hecho, a Kant se le critica mucho justamente porque el universal no toma en cuenta las particularidades. Y por otro lado, que cuando tú universalizas algo a ese nivel tan abstracto, podríamos llegar a hacer dogmas, a dogmatizar ideas, pensamientos y creencias. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi. Pero no solamente en la Alemania nazi, o sea, eso se puede ver en la historia, en las cruzadas, y otro tipo de guerras, ¿no? Que siempre encarnan o están encarnadas por una idea bastante fuerte que se sigue a ciegas, ¿no?
lo que se cuestionaba Arendt era cómo alguien podría, no sé, matar a otra persona sin pensar realmente, o sea, en lo que está haciendo, porque así lo dicen las reglas, porque así lo hacen todos, y no se da cuenta de qué está pasando ahí con ese matar, o sea, con hacer jabones de judíos, por ejemplo, que la gente hacía jabones de judíos y entre otros utensilios, porque los consideraban como cosas, como personas que incluso carecían de dignidad. Entonces, habría que pensar algo ahí. ¿Qué estaba pasando ahí, no? Y eso es lo que Maripaz dice que la semana pasada se metió a una investigación densa sobre Kant. Ya. Entonces, habría que pensar qué está pasando ahí, porque esas personas están actuando de manera tan automatizada, por así decirlo, ¿no? De hecho, se toma mucho en cuenta el juicio a Eichmann, ¿no? Que era un general, nazi, no me acuerdo, era que se le preguntaba, ¿no? ¿Por qué hacía lo que hacía? Y él simplemente decía, bueno, yo seguía órdenes, ¿no? Y entonces tú te pones a preguntar, brother, pero ¿te estás dando cuenta que esas órdenes son Claro, malas? estás mandando a matar gente, ¿no? Ajá, Prácticamente. Claro, Estás claro, mandando a la cámara de gas a personas, ¿no? exacto. Y tú simplemente dices, bueno, eso era lo que me decían que haga. Claro, el problema ahí es de que esta persona Eichmann no era una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que estaba, digamos, mandando a otras personas a morir, ¿no? Y la pregunta es cómo este sujeto no se da cuenta, ¿no? De lo que está haciendo, ¿no? O sea, claro, simplemente está siguiendo una orden, una línea de acción. Y claro, es decir, uno puede decir, bueno, los soldados están para obedecer, ¿no? Pero hay, digamos, límites, ¿no? Entre, digamos, hacer algo sabiendo que está mal y hacer algo sin darte cuenta si está bien o está mal, ¿no? Claro, y Perdón, justo ahí está hablando ajá, Mari Paz sobre la banalidad del mal, que es ajá. justamente esto que estamos hablando, ¿no? Esto Claro, exacto, como se dice, ¿no? No razonaba sobre las consecuencias de sus mm, actos, ¿no? Claro, porque, digamos, mandar a 100 personas a morir en la cámara de gas no es algo que una persona, digamos, racionalmente, o por lo menos que haya puesto en duda sus labores, haga, ¿no? Sin siquiera preguntarse por qué lo hago, ¿no? El problema es ese, ¿no? La banalidad del mal es ese, ¿no? Y ya no. Que hacemos el mal justamente sin darnos es cuenta que lo hacemos libre, incluso. ¿Alguien está claro. hablando? ¿Alguien está comentando algo? ¿Escucho Perdón, por ¿alguien ahí dijo una algo? vocecita? ¿Valeria? ¿Valeria está ¿Cómo con el se micro prendido? descuidar? ¿Quién habló? Valeria, no puedo ver su ¿Elizabeth? apellido. Sí, pero, ok, dice que no. Ya, bueno, entonces, entonces partimos de esa idea, ¿no? Partimos de esa vivencia además que tiene Arendt y que nos dice que se ha perdido algo en el pensar, se ha perdido algo en la reflexión, en la uniformización de todo, ¿no? Se ha perdido incluso no solamente el ver la singularidad del otro, sino de uno mismo, de aquello que te hace a ti único, distinto de, no sé, a mí único, distinto de Renzo, distinto de Sireno, incluso si pertenecemos a la misma comunidad, incluso si estamos dictando el mismo curso, si estamos acá todos viéndonos las caras. O sea, hay algo distintivo del ser humano, no solamente como especie, sino entre ellos mismos. Y ya, pues eso es lo que se vendría a hablar en la condición humana. Y la condición humana es un texto que habla justamente sobre cómo nos encontramos en el mundo, ¿no? ¿Quién es o sea, cuál es el humano que aparece para Arendt, ¿no? Que va a ser distinto del sujeto meramente racional del que habla Kant, ¿no? Un sujeto que va en última instancia a pensar de la misma manera, ¿no? Son sujetos que van a llegar al mismo razonamiento. Y ya habíamos dicho la crítica que eso era un poco absurdo de pensarlo, ¿no? Pero Kant no lo vio y eso fue uno de los problemas en general de la modernidad. Y, ¿verdad? Por si acaso, acá haciendo un paréntesis, solamente de nuevo para volver un toquecito a la PC, a veces, muchas veces, y probablemente de nuevo en este ensayo último, vamos a pedirles que hagan críticas. No solamente que respondan, justamente, no solamente que respondan con la teoría que se les da, sino que
a partir de eso ustedes puedan reflexionar hacia una crítica, que también le hemos dado recursos para ello. Entonces, Arendt es la que está criticando justamente eso, y por eso es que está aquí. Y así que vamos a hacer un share. Lo que pasa es que, claro, Kant Una fotazo. hace una abstracción de lo que es el ser humano, ¿no? Kant habla en términos, digamos, sus propios términos, ¿no? Y habla del sujeto trascendental. Eso no lo hemos visto nosotros, sí, pero para Kant, digamos, todas las personas o toda la humanidad comparten una trascendentalidad, ¿no? Un sujeto trascendental, que en el fondo vendría a ser, digamos, un elemento que es la capacidad o de posibilidad de la unión de toda la experiencia, ¿ok? De la transformación de todo el mundo. Es donde están las categorías, es donde se juntan todas las impresiones sensibles, ¿sí? Pero el problema de este sujeto trascendental, ¿no? Que compartimos todos, es que está dado, ¿no? A partir de una lógica cientista, ¿ok? Recuerden que Kant ya es post-Newton, ¿sí? Entonces Kant elabora todo este sujeto trascendental a partir de estas categorías y lo hace a partir de una respuesta, ¿no? ¿Cómo es posible las ciencias empíricas? Entonces, justamente ya las críticas post-kantianas, ¿no? Que hace a partir del maestro de Hannah Arendt, que fue Husserl, es justamente el de criticar este sujeto trascendental kantiano que es muy científico, ¿no? Que justamente pierde la parte, digamos, más sensible, más humana, ¿sí? Y Claro. a eso es a lo que se quiere volver, Ujú. justamente. Que además en su definición de humanidad, ¿no? En su definición de lo humano, elimina justamente esta parte sensible, ¿no? Y su definición de humano no termina de, ¿cómo decirlo? De acoger o de, no sé cómo decirlo, de definir bien, no valga la redundancia, lo humano, ¿no? Y de eso va a partir Arendt ahorita. Claro, lo humano que es naturalmente particular, ¿no? Es, en los distintos individuos, ¿no? O sea, creo que no acoge, como bien dices, eh, esto que tiene propio, que es propio de cada individuo de ser diferente de otros a pesar de pertenecer a una sola especie, ¿no? Entonces, antes de entrar netamente al texto, así chiquitito, solamente para que se entienda un poquito más de lo que está hablando Arendt, eh, Arendt nos va a decir que hay tres condiciones del hombre, ¿no? Que son la vida, la mundanidad y la pluralidad. Y ambas están, perdón, y las tres están siempre en relación con ciertas actividades. Por ejemplo, el producir, el hombre produce y se refiere únicamente a los medios que busca para seguir vivo. Por eso se relaciona a la vida, la condición humana del vivir, del estar aquí. No sé, comida, salud, etcétera. Además está el trabajo, y el trabajo se da en lo mundano, en las relaciones que hay en las personas, ¿no? O sea, el humano tiene que elaborar ciertas herramientas, ciertos artefactos para poder estar aquí también. Pero esa forma de acción eh, se distingue, por así decirlo, o sea, ese hacer del trabajo se distingue de la acción. ¿Por qué? Porque la acción Arendt la entiende como aquello, ¿ya? Que nos va a permitir mostrar eso propiamente de nosotros, en el mundo y con el mundo. Entonces, cada acción, o sea, las acciones que yo haga van a decir algo de mí. Ya no solamente es para producir, no sé, un carro, para producir un texto, no. La acción que yo haga en el mundo, o sea, si yo voy un día por la calle y me encuentro, no sé, veo que Desiree se me está acercando y Desiree me ve, pero yo le ignoro completamente, ya, algo va a pasar ahí. Algo va a pasar, algo va a pensar ella de mí, porque algo estoy diciendo yo con la acción, en mi relación con las personas. Y Desiree va a poder tomarlo de alguna manera, y de repente si yo le hago lo mismo a Renzo, Renzo lo toma de otra manera, y es por eso que la acción, la forma en la cual nos comportamos, la forma en la cual actuamos, va a revelar nuestra condición de pluralidad del humano. Entonces, esas son las tres condiciones que va a tener el humano para Arendt. No una en la cual el humano simplemente está ahí para existir, la otra está ahí para elaborar artefactos, elaborar cosas, así como cuando hablábamos de Aristóteles, ¿no? De elaborar cosas,
y lo otro es la pluralidad, aquella distinción que surge a través de nuestras propias acciones. Y básicamente lo que hace Arendt es pensar en el sujeto está ahí, está en el mundo, y se pregunta qué soy, quién soy, ¿no? Y el qué soy, rápido se responde, no, yo soy un humano. Y un humano es un ser racional, no sé, un animal con cerebro y todo eso. La definición de siempre. Pero esa definición como animal que razona se agota porque eh, no logra captar lo que hace especial al humano realmente. Y no logra captar la distinción del humano. Porque no todos los humanos piensan igual, y no todos los humanos actúan igual, y no todos los humanos tienen las mismas pretensiones e intereses. Eh, ese quién eres, eso que tú eres, siempre se va a revelar cuando tú te encuentres junto a otro, frente a otro, y hagas algo. Porque recién en esa interacción te vas a dar cuenta de quién eres. ¿Qué es eso que tú haces y piensas que te hace distinto del otro? Porque si simplemente eres un humano racional y el otro es un humano racional, como el sujeto trascendental de Kant, entonces todos deberíamos ser el mismo sujeto y efectivamente todos deberíamos llegar al mismo razonamiento lógico. Pero eso no sucede así, y es básicamente porque hay algo dentro de nosotros que nos distingue a todos frente a todos, ¿no? Y es en la pluralidad, en el mundo, que nosotros empezamos a preguntarnos por lo que queremos, por quiénes queremos llegar a ser, cómo nos relacionamos con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual, utilizan los mismos conceptos de libertad, que o sea, el ser humano es libre, en tanto es libre, es espontáneo y puede hacer distintas cosas, y esas cosas van a configurar el mundo, van a configurar personas, van a ponerte en relación a otros, van a revelar tu identidad, etcétera. Y además, estas cosas que tú haces tienen repercusión en el mundo. O sea, cuando estábamos hablando de Eichmann y le preguntaban, ¿tú por qué hacías esto? Nada, yo solamente seguía reglas y ya está. ¿No? Eso era lo que me decían que haga. Eh, pero a ver, pero no te estás dando cuenta que aquello que tú estás realizando va a repercutir de alguna manera en el mundo, va a cambiar las cosas, va a cambiar el estado natural de las cosas. O sea, si yo ahorita agarro y saco una pistola y meto un balazo, ya cambió el mundo y cambió el sentido del transcurso de todos ustedes. O sea, ustedes se van a quedar con una imagen de mí explotándome el cerebro. Esto va a quedar grabado, esto va a estar en YouTube 1000 veces. Y se van a poner ciertas restricciones de repente a raíz de lo que yo haga para el dictado de cursos de manera virtual. ¿Ven? Entonces, mi acción podría cambiar el mundo de una manera totalmente radical. Es más, ustedes podrían sentirse, algunos de ustedes podrían sentirse inspirados en meterse un balazo y también lo hacen. Entonces, va a suceder cosas con nuestras acciones. Eh, ya hay que tener en cuenta eso. Y es aquí que aparece la idea del pensar, del cual vamos a hablar después, ¿no? Pensar sobre nuestras acciones. ¿Hay por ahí algo en el chat, me parece? Como el Joker. Como el Joker. De hecho, sí, el Joker es un buen ejemplo de eso. ¿Pero cuál Porque... Joker? verdad. Yo creo que se refiere al de Joaquín. Pues, ¿cuál más, brother? El Joaquín. Claro, el de Joaquín, el de Joaquín. El de Joaquín. ¿Ese es el Joker, Pedro? Joaquín, pues, mi causa. Es Joaquín Ave Caliente. Joaquín. Joaquín Ave Caliente. Exacto. Joaquín Moltres, Moltres. Este. Ya, bueno, ya, pero sí, es un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, él estaba aguantando dentro del status quo, ¿entiendes? Dentro de cómo había una sociedad altamente capitalista eh, encarnada ¿cómo se llamaba? Por Wayne. Ay, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de Batman. Bruce. Bruce Wayne. Por Bruno. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Entonces, todo estaba así, o sea, había un status quo donde la gente desfavorecida seguía siendo desfavorecida y los que tenían ya, y así, ¿no? Tal cual un retrato de la sociedad como podría ser hoy día, y él estaba ahí aguantando, 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 hasta que en algún momento dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo. E hizo algo. Y al hacer esas acciones, él se siente más Joker que nunca. Él se siente más él que nunca.
Y de hecho cambia todo el transcurso de la historia de la película en ese momento. Y, o sea, y se lo dice al Pacino, ¿no? Se lo dice al Pacino. Al Pacino, no. Sí, al Ah, no importa. Pacino. Sí, al Pacino. ¿Conocen al Pacino? El que lo mató con el revólver. No es Al Pacino, es otro. Robert De Niro. Ah, Robert perdón, De Robert Niro. De Niro, sorry, ¿verdad? Gracias. Ah, la brother, estoy pero totalmente confundido. Ya, bueno, Robert De Niro, gracias, nuevamente. Ya, se lo hizo a Robert De Niro y pa, ¿no? Pero la escena más importante es la del final, ¿no? Cuando el Joker está hasta el culo y se sube encima del patrullero, ¿no? Así dando a mostrar que ya se ha revelado toda su identidad por completo, o sea, ha revelado su autenticidad y se ha logrado diferenciar de todas las personas. ¿Por qué? Porque justamente él ha leído a Aren y entendió que mediante la acción uno revela su identidad y puede cambiar el sentido de la historia. Y más que el sentido de la historia, el sentido, o sea, el estatus quo. Pero bueno, justamente hablando de eso, eh, eh, la revelación de nosotros mismos, ¿no? De la gente, o sea, de aquel que actúa, del que tiene responsabilidad por las cosas que hace, dice y piensa, se dan a través del discurso. ¿Y cómo es esto? Es que cada vez que nosotros hablamos, en cada cosa, en cada gesto, en cada palabra que vamos a elegir, hay algo de nosotros. Hay algo ahí de nuestra identidad, de nuestros estados mentales, de nuestras creencias. O sea, discrepo, dice. A ver, vamos a leer la discrepancia. ¿Ya? La mejor escena es cuando nos baja bailando. Yo pensé que era otra cosa. Ya. Brother, me silencié, ya. Ya, la cuestión es que en nuestro hablar, en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, se va a revelar algo de nosotros. La forma en la que habla Desiree es una forma distinta a la que hablo yo y corresponde a distintas creencias, a distintas experiencias y cosas que van a pasar únicamente en Desiree que yo no sé y que de repente puedo saber cuando ella me hable. Y esa es la relación, perdón, y ese es el motivo por el cual se relacionan las personas, porque las personas hablan y tratan de entenderse a través del simple hablar, a través del simple discurso, y empiezan a hacer planes además hacia el futuro. Yo le digo, oh, Renzo, ya, pues, ¿qué hacemos después de editar? Ya unas chelas, no, no se puede porque hay COVID. Y ahí intentamos hacer cosas hacia el futuro a través del discurso. Y si yo le digo unas chelas, entonces Renzo va a entender que a mí me gusta tomar. Y ya revelé algo de mí. Porque en ese, unas chelas, hay no me importa ingerir alcohol, todo está bien, o no me importa el COVID, ni siquiera, oh, Renzo, una fiesta COVID, vamos. ¿Entiendes? Ya estoy revelando cosas de mí. Pero ya, pues, entonces nosotros estamos dentro del mundo, no solamente para describir al mundo, y no solamente para saber las leyes del mundo, sino que en el mundo, incluso si es que no nos damos cuenta en un primer instante, eh, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar y vamos a cambiar no solamente el mundo como tal, o sea, como apariencia, sino también vamos a cambiar de repente personas. O sea, yo me encuentro con Desiree y no sé, hablábamos ciertas cosas y dice, se va a su casa y dice, ah, sí, tiene razón, ¿no? Voy a aplicar su consejo. ¡Pum! Ya cambió su vida completamente por conocerme. ¿Ángel? Por eso no conozcan personas. No, mentira. Entonces, la acción va a ser tomada para Aren como el nacimiento, como el surgir, va a ser tomada como movimiento, ¿no? Como algo que va a empezar a cambiar las cosas. Antes de la acción no hay nada, antes del discurso no hay nada. O sea, si no hay acción, si no hay discurso, no va a haber nada. No era como Kant que pensaba, ¿no? Que el hombre podría estar aislado en su ranchito y crear cosas, ¿no? No era así la vida, no es así la vida. Justamente Aren intenta volver a la experiencia, volver al mundo fenoménico, y desde el mundo fenoménico hablar sobre las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, esto era lo que le decía, ¿no? O sea, se ha intentado a través de la historia hacer una historia de la humanidad como si la humanidad fuese única y fuese siempre igual y fuese perenne para siempre, ¿no?
pero justamente esta definición de la humanidad como ser racional, bla, 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 no logra captar la esencia de lo que es realmente humano, porque nuevamente cada humano tiene una identidad y tiene algo que mostrar al mundo. Entonces, ahí crea esto bonito, ¿no? Que cada individuo es único y en ese sentido hay una pluralidad de seres únicos. O sea, sí, ok, hay una humanidad en tanto especie y no podemos decir nada más de eso, porque lo que hay en verdad es seres distintos, ¿no? Y hay una pluralidad de seres únicos. Entonces, no sé si se entiende eso. Yo creo que sí se entiende, ¿no? Quizás decir como distintas expresiones únicas de lo Claro. humano en diferentes individuos. Entonces, el hombre, la alteridad y distinción da paso a la unicidad. Claro, o sea, una cosa es distinguirnos como especie y otra cosa es distinguirnos entre nosotros mismos. Entonces, sí, somos únicos en tanto especie, pero dentro de nuestra especie también somos distintos. Y esa distinción, valga la redundancia, hace que se genere una nueva definición de unicidad, ¿no? De como la unicidad de seres distintos y únicos. Ya. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? Una pregunta. Entonces, el concepto de hombre racional que se manejaba antes, Aren cree que ya no calza a la verdadera realidad porque hay distintos individuos, ¿verdad? No solo somos hombres racionales, ¿eso es? Sí, no solamente somos seres racionales. En Eh, realidad, eso ya estaba considerado antes, ¿no? Porque Aristóteles, con su definición del ser humano como animal racional, se refiere a muchas cosas. También está dentro de lo que es el animal social, ¿no? O el animal político, ¿no? También hay que entender qué cosas se entienden por razón, ¿no? La razón para Aristóteles era una característica con muchas funciones. ¿No? Hay una racionalidad matemática, hay una racionalidad física, hay una racionalidad ética, muchas cosas. No hay una racionalidad social, política. Más bien es Kant, ¿no? El que acota el concepto de racionalidad, ¿no? Más a una racionalidad como búsqueda de principios a priori, es más una racionalidad, como les decía, ¿no? Más acotada a las ciencias empíricas. Entonces, entendido el ser humano como animal racional, entendido racionalidad simplemente en sentido kantiano de razón, entonces, claro, eso se está desechando, ¿no? Pero el sentido de racionalidad en el sentido clásico, ¿no? Porque como logos, digamos, entendida en todas sus funciones, yo creo que incluso podría salvarse, ¿no? Ya es una cuestión también abierta, ¿no? Abierta, porque se entiende animal racional como animal social, animal político, ¿no? Animal ético. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Aren al fin y al cabo es eliminar o retroceder en todo caso, ¿no? A un tipo de hombre, no moderno, solipsista, en pocas palabras, ¿no? A un tipo de hombre ya más social, ¿no? Que acepte, digamos, su parte de la comunidad, pero también acepte su individualidad. No sé si eso ha quedado claro o responde la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Chévere. Gracias por tremenda explicación, ¿no? No lo pude haber hecho mejor. Pero paja. Algo iba a decir y ya me olvidé qué. Ah, ya, pero eso va a ser después. Va a ser después, porque Aren también habla de Kant un poquito en el pensar. Ya, bueno, entonces, eso es lo que encontramos en el mundo, ¿no? Y ahí está, pues. La relación que vamos a encontrar entre las personas es una acción de, bueno, perdón, la relación que vamos a encontrar entre las personas es una relación de acción y discurso. Siempre. Cada persona va a hacer algo y eso que va a hacer va a encontrar una respuesta de la otra persona. Entonces va a haber una interacción siempre ahí de reconocimiento del otro. Entonces vamos a intentar descubrir quién es ese otro que aparece frente a nosotros. Y de hecho eso es lo que pasa en el cotidiano, ¿no? En el día a día es así, ¿no? O sea, cuando conocemos a, pues, no sé, cuando conocemos a alguien de repente que nos gusta, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que nos gusta,
en el momento de hablar, de hacer cosas, nosotros vamos a hacer cosas para que la otra persona vaya entendiendo de repente que nos gusta o que somos buenas personas, o algo por el estilo, pero al mismo tiempo, en sus respuestas, nosotros vamos a intentar buscar si esa persona es adecuada para nosotros. Entonces, este mismo juego que hay, pero en menor, de repente, prioridad o menor conciencia, por así decirlo, en el cotidiano, sucede, o sea, cuando conoces, no, cuando vas a comprar pan, ¿no? Vas a comprar pan, le dices al panadero, hola, ¿qué tal, señor? Muy buenos días. Y ya dijiste algo completamente del que simplemente fue y dijo, deme un solo pan. Son cosas totalmente distintas y vas a relacionarte de manera totalmente distinta con el panadero. Entonces, en ese mismo ejemplo, lo que va a suceder es que si una persona que va y simplemente le dice, deme un solo de pan, y la otra persona dice, ¿qué tal, señor? Muy buenos días. ¿Me podría dar, no sé, tanto de pan? Eso, ¿y cómo le fue hoy día? Bla, bla, bla. Ya. En esos dos ejemplos, en esas dos situaciones, se va a crear una trama distinta. Lo que va a suceder en la interacción mediante la acción y el discurso es crear una trama entre las personas, es crear eh, como una mini historia entre ellas, ¿no? Y eso era lo que yo les decía, o sea, de repente, Desiree me conoce a mí, hablamos, me pide un consejo, y ahí ya creamos, yo formé parte de su historia, o sea, soy una mini historia, soy una trama ahí. Entonces, las personas, ¿no? La humanidad, la historia de la humanidad, en verdad es un conjunto de tramas infinitas, e inacabables, inagotables, porque además son cosas que no se pueden ver, o sea, son cosas que van a existir en nuestra cabecita, son cosas que nosotros vamos a captar de una manera reflexiva. Y eso no te lo da ningún libro que diga historia de la humanidad, historia universal, nada que ver, porque la historia es infinita, no se puede abarcar, no se puede concretizar, ¿no? Y, y además es una historia totalmente actualizable y siempre cambiante. Eh, y entonces hay que entender así las relaciones humanas, ¿no? Como, y sobre todo la historia de la humanidad como un tejido de tramas siempre actualizables, siempre cambiantes, y del cual hay que pensar qué está sucediendo en una trama determinada. Pensar qué está sucediendo, por ejemplo, en la trama que hay entre Estados Unidos y los demás países tercermundistas como nosotros que nos estamos preocupando de sus elecciones. Ahí se crea una trama a nivel macro, pero también se crea una trama a nivel micro en la relación que puede haber entre, no sé, cosas tan banales como la padula y la sociedad peruana. Ahí hay otra trama. Entonces, ven cómo está todo lleno de tramas por todos lados, que van a generar después, no sé, probablemente una historia, ¿no? Una historia oficial, entre comillas, que no vendría a ser ni siquiera una historia oficial porque no se podría hacer. Nadie te podría contar una historia oficial, nadie te podría decir, esta es la historia y esto fue lo que sucedió y esta es la verdad. No, van a haber particularidades, van a haber variables distintas, van a haber cosas que... Entonces tenemos que darnos cuenta de la existencia de ese trama a pesar de que no sea algo concreto. Y lo que ha sucedido muchas veces es que la historia recoge hechos concretos, ¿no? Se cayó, no sé, se cayó el muro de Berlín, eso es un hecho. Y lo ponemos, ya. No solamente se trata de eso, se trata de lo que significa la caída, quiénes estuvieron ahí, quiénes lo tumbaron y por qué lo tumbaron. Entonces, la historia o intentar entender las relaciones humanas tiene que ver muchísimo más con el solo hecho de mirar acciones o eventos concretos. Preguntas. Maripaz está que escribe, pero está on fire. Eh, lo particular en esta relación con los demás, mientras lo singular es algo determinado único, me parece. Ya, ya, es una buena distinción. Lo singular determinado como algo único. Incluso lo singular como singularidad puede representar la unicidad. Eh, pero se refiere, o sea, la singularidad se refiere a, o en este contexto y para Aren, a eso que te hace único, singular, único y especial. Ya, entonces, eso es lo que hay que decir sobre los asuntos humanos, ¿no? Los asuntos humanos,
se crean a través de la trama y las tramas crean una historia. Y ahí aparece la historia. Entonces, la historia, pensada, dice que tenías miedo a usar, espérate un momento, que esto es muy importante. Este, Maripaz nos dice que tenía miedo de usar una palabra. No tengan miedo, No, sin miedo a nada, exacto, como dice sin la miedo a nada. canción. ¿Cuál canción, ah? Claro, la canción, pues, de Alex Ubago. Cantante favorito. Mío, tuyo. Llevo con todo menos con miedo y dinero, qué buena. Ese es esa es la frase de todo filósofo, de todo estudiante de filosofía. Llevo Exacto. con todo menos con miedo y dinero. Yes. Ya saben, ya si quieren más clases como esta, dónenos al Patreon, pues. Eh, ya, bueno, historia. El discurso y la acción producen, ya lo voy a leer porque ya creo que hemos hablado un poco bastante sobre esto y tenemos que seguir avanzando sobre el pensar en las reflexiones morales, ¿ya? El discurso y la acción producen la historia y revelan a la gente, sí, ya hemos hablado, ¿no? Que mediante el discurso y la acción nosotros revelamos quiénes somos, así como nuestro amigo Joaquín reveló quién era, haciendo cosas, disparándole a alguien o subiéndose encima del patrullero, volviéndose el Joker, ¿no? O sea, el Joker se vuelve a través del descubrimiento y a través de la reflexión y toma de acciones sobre algo que está sucediendo, ¿ya? Pero este agente, que todos nosotros somos agentes, no somos los que producen la historia. Solamente, oye, me ha puesto que no es ni productor ni productor, se ha repetido productor, sorry, ya. Este, somos actores y somos pacientes. O sea, mientras nosotros configuramos algo, van a haber cosas a nuestro alrededor, de las cuales tal vez no somos conscientes, pero que también están configurando nuestra propia historia, nuestra propia trama. O sea, el capitalismo que está funcionando alrededor de nosotros, del cual no estamos pensando, por ejemplo, ahorita cuando yo les estoy hablando, está configurando mi historia y va a determinar de una u otra manera las cosas que yo voy a hacer. O sea, no determinar en plan de que lo voy a averiguar, pero sí van a haber muchas cosas que yo voy a pensar a través de eso que yo no estoy tomando en cuenta. Y por eso es necesario tomarlo en cuenta. Entonces, la historia es una narración grande, inmensa, que no tiene un autor. Aquel que se autoproclame como autor de la historia es aquel que te va a decir cuál es la historia oficial, ¿no? Y ahí tenemos muchas historias oficiales, como la que te cuenta, no sé, la Escuela Naranja. La Escuela Naranja tiene su propia historia oficial en la que Fujimori es el nuevo Jesús. Es como el contexto cambia nuestra historia, claro, el contexto y las relaciones que se van dando fuera de ti van a cambiar tu historia. Por ejemplo, la relación que está teniendo ahorita las elecciones en Estados Unidos van a cambiar la historia. Después de esto, van a cambiar la historia de toda Latinoamérica, de todo país que esté subordinado a Estados Unidos. Y es por eso Lo que que es pasa es que, importante. Dime, dime. lo que pasa es que también hay interpretación, ¿no? Una cosa es un hecho y otra cosa es una interpretación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la eliminación del terrorismo, del fin del terrorismo, ¿es un hecho que, digamos, acabó en el gobierno de Fujimori? Sí, es un hecho. Ahora, ¿cómo interpretamos ese hecho? Es otra cosa, ¿no? Si es que Fujimori aportó o no aportó, ya son interpretaciones. Entonces, la historia tiene distintos, digamos, este tipo de movimiento, ¿no? Esta dualidad, ¿no? De hecho e interpretación. Y también la interpretación depende, ¿no? De las perspectivas de cada uno, ¿no? Entonces, la historia no solamente es un conjunto de eventos grandes, ¿no? La historia también es un conjunto, digamos, de percepciones individuales. Claro, y Entonces, en eso este va caso, el más, contexto, ¿no? claro, eso va más de la mano justo con lo que dice Arendt ahorita. Gracias. Gracias, gracias. Qué chévere. Es nuestro invitado especial, es nuestro invitado especial. Nuestro youtuber favorito. Ya, bueno, entonces la historia. Es que justamente Arendt recoge esto de Heidegger, pues de Heidegger, de su, de su flaquito, de su flaquito, El nazi. del nazi. Este, claro, es que la historia aparece para el hombre, en tanto que el hombre la percibe, y lo que pueda percibir de eso.
porque no puede percibirle, o sea, porque el hombre no puede percibir la trama de todas las personas. Y es más, aún si pudiera percibir la trama de todas las historias, perdón, aún si pudiera percibir la trama de todas las personas, tendría que hacerlo cada segundo porque cada segundo se genera una trama nueva, así. Entonces no se podría, pues, no se podría. Ya. Entonces, su protagonista es toda la humanidad completa y ya, pues, no podría haber una historia oficial. Lo importante acá es entender que no podría haber una historia oficial, que aquel que te cuenta que es una historia oficial, que esta es la historia verdadera, probablemente esté sesgado, mucho, 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 ¿ya? Y todos vamos a estar sesgados cuando contemos la historia. Esto cuando te peleas, esto es como cuando terminas con tu flaca o tu flaco tóxico, tóxica, y entonces tú vas a tus patas y les cuentas solamente bajo tu percepción, ¿ya? Entonces la otra persona también lo va a contar bajo su percepción. Y ninguno de los dos va a ser dueño real de la historia verdadera. O sea, tú vas a decir, no, esto es lo que sucedió realmente y no sé qué cosa, pero no necesariamente, porque tú no sabes lo que está en la cabeza de la otra persona y cómo has configurado realmente a la otra persona. ¿El conjunto de tramas es lo que forma la historia? Sí, el conjunto de tramas de manera infinita, ¿ya? O sea, esto es a nivel teórico. O sea, no es como que nosotros vamos a poder escribir la trama de todas las personas, porque ni bien empezamos a escribir la trama de todas las personas, ya nació un nuevo niño que acaba de decir, ¡guau! Y ya empezó de nuevo la historia de otra persona, ya configuró la historia del doctor que le dio a luz y lo tiene de cabeza. Ya, se cambió todo. Eh, entonces, sí, de hecho, es subjetivo, o sea, una historia es subjetiva cuando tú te autodenominas autor, productor y además el que tiene la verdad de esa historia. Lamentablemente es así. Y es que justo Arendt quiere decir eso, ¿no? Porque, nuevamente, recuerden, ella venía de ser perseguida, ella venía de huir de una Alemania nazi, que se quería autoproclamar los dueños del mundo y de la historia en lo que iba a seguir en adelante. Entonces, esa idea de tener, yo soy el que va a configurar la historia, y yo tengo la razón, y yo soy el que tiene el conocimiento verdadero, va a terminar, en la mayoría de los casos, siempre en, en una historia de terror, en terrorismo. Siempre. O sea, terrorismo no, cuando digo terrorismo no me refiero únicamente como que cosas como Al Qaeda, Sendero Luminoso, Fujimori, sino en el sentido del terror, de ejercer terror a otros, de violentar a las otras personas. Eso es terrorismo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí también? Gracias por tu pregunta, Melanie. ¿Me preguntas? Entonces, además nos dice que los asuntos, o sea, justamente esta indeterminación de la historia se da porque los asuntos humanos son bien frágiles. Los asuntos humanos se pueden romper, o sea, esta relación de trama, de acción, discurso, se pueden romper de una manera así. O sea, lo que hoy día estamos pensando, lo que hoy día estamos haciendo, mañana puede cambiar así. ¡Pum! Golpe de Estado. Se acabó. Listo, ya no salimos. Los militares afuera. Se acabó. Estábamos todos tranquis un sábado por la noche. Renzo y yo estábamos tranquis un sábado por la noche. No tan tranquis un sábado por la noche. Y al día siguiente nos dijeron, ya no pueden salir. Así pasó, ¿te acuerdas? ¿Así fue o no? Así no fue Renzo. Así fue. Y pandemia, pues, y esas son cosas que no podemos controlar. O sea, los asuntos humanos son frágiles, nunca son perennes, nunca van a ser los mismos siempre toda la vida, ¿ya? Y además porque la acción y el discurso generan cosas nuevas, ¿no? Pero ya está, entonces tenemos esto, acción, discurso, y tenemos al otro, que es un agente y un paciente, y van a generar, por ejemplo, en el ámbito público, van a generar la política, ¿no? La política es esta relación entre las personas en torno a los eventos o los hechos o lo que esté sucediendo en el ámbito público de política. Y entonces, ahí, en esa relación del ámbito público, nosotros vamos a tener acciones que pueden generar cosas nuevas. Y entonces empezamos con, no sé, las chicas con las pañoletas verdes, o marchas en las que muestran, no sé, sus senos, etc. Entonces, esas acciones van a configurar el espacio público. Esas acciones van a generar política.
¿A qué se refiere con paciente respecto a la idea del otro? Ya, que al mismo tiempo que nosotros podemos cambiar la historia, al mismo tiempo que nosotros vamos a cambiar el mundo, sin darnos cuenta, nosotros también estamos afectados por las acciones y discursos de otras personas. Y en ese sentido somos pacientes, o sea, de pasividad, de que estamos ahí y las cosas suceden. Somos afectados. Ujú, Claro, somos afectados por las acciones de otros, ¿no? Las tramas que se van armando, que ujú. configuran la historia. Por eso el otro es un agente, en el sentido de que tiene agencia, de que va a realizar acciones, pero al mismo tiempo es paciente de otras acciones. Entonces, en esa suerte de ser agente y de ser paciente, se genera en la vida pública, lo político, eh, y es por eso que es importante eh, lo que nos dice Aren, ¿no? Porque ya nos va a decir, ya, cada acción y cada discurso revela tu propia identidad y revela algo de ti mismo y tu relación con las demás personas. Va a revelar además algo de tu relación en tu propia comunidad. Porque las ideas que tú tienes no solamente son ideas así únicamente tuyas de repente, son ideas en las cuales tú has logrado captar te han configurado a ti por el contexto en el que vives. Alguien que nace en Ayacucho va a tener una forma determinada de pensar distinta a alguien que nace en Lima y alguien que nace, no sé, en Suiza. O sea, si hablamos de la pobreza, la idea de pobreza que puede tener alguien en Suiza va a ser de repente totalmente distinta a la idea de pobreza que puede tener alguien en Perú. Si quieren que les dé un ejemplo bastante puntual de eso y más actual, cuando veían no me acuerdo si fue en Suiza igual o en Suecia, esos países me confunden, ¿ya? Pero cuando hablaban ahí, en ese país, creo que es en Suecia, eh, de aglomeración, ¿no? Entonces se mostró las noticias, la aglomeración en Suecia. Y la aglomeración en Suecia era, ¿qué te digo? La aglomeración en Suecia era, no sé, como ir a sacar fotocopias a letras, ¿me entiendes? En periodo bajo encima. Y nuestra aglomeración, ya saben cuál es nuestra aglomeración, pues, ¿no? Nuestra aglomeración es empujarnos y quitarnos la mascarilla, escupirnos a la cara. Entonces, ven cómo cambia justamente esto y que depende a veces, o sea, la noción de aglomeración va a cambiar dependiendo del lugar en el que estés. De repente le mostramos a alguien de Suecia, le mostramos, mira, esta es la aglomeración en Perú y se va a quedar, ah, la brother, eso sí es aglomeración. Nosotros tenemos la aglomeración verdadera. Este, la única más naki. Como ir al mercado, dice Daniel. Entonces, mediante la acción, además, y el discurso, se van a dar los acuerdos entre las personas. O sea, pese a que de repente tengamos nociones distintas, ¿ya? Lo que sí es igual es que tenemos un cierto lenguaje y mediante ese lenguaje, mediante ese discurso, mediante nuestras acciones, vamos a tratar de entrar en el consenso. Y si no se da un consenso, será un disenso. La cuestión aquí es que hay que tener en cuenta, ¿no? Que este disenso se puede dar porque hay una pluralidad y la pluralidad no es mala. La pluralidad lo único que va a hacer es mostrarte formas diversas de entender el mundo. Y ya pues a eso es lo que apunta Arendt en esta lectura, ¿no? En iluminarnos sobre esto, ¿no? Sobre la identidad, sobre quiénes somos a través de nuestras propias acciones. Y nuestras acciones van a revelar algo de nuestros estados mentales, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios. Eh, por ejemplo, Alan García, cuando hablaba de las comunidades indígenas, revela algo de sus creencias, revela que de repente está pensando que el desarrollo únicamente es desarrollo económico medido a través del PBI, que además tiene ciertos prejuicios sobre las culturas o bueno, comunidades indígenas, que no logra captar, por ejemplo, otro tipo de racionalidades aparte de la occidental, y eso nos vamos a dar cuenta a través de sus acciones y a través de lo que dice. Y eso es lo que tenemos que decir, al menos hasta aquí, sobre la condición humana, y esa es la condición en la que nos vamos a encontrar todos.
Y hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Todo está quedando bien. De hecho, es un texto bastante accesible, creo yo, o creo que yo lo he hecho accesible. Pero, no sé. Pregunta, chicos. Pero hay que tener en cuenta que no solamente nos configuramos a partir de nuestras acciones, también a partir de las acciones de otros, Claro, ¿no? De otros agentes también. claro. O Y que sea, somos partes, ¿no? De una realidad social. Es decir, no somos solamente entes individuales, ¿no? Desanexados de una realidad social. ujú, Es justamente lo que algunas corrientes económicas quieren, o políticas, ¿no? Quieren defender, ¿no? Del hombre, digamos, desarraigado, ¿no? El sujeto no puede ser, no hay sujeto desarraigado, todo sujeto está inmerso, ¿no? En una relación de persona, una relación de creencias, ¿no? Y como bien dices, Jefferson, la persona que nace en una comunidad, ¿no? Nace ya en una comunidad, digamos que tiene una tradición, un modo de creer, una cosmovisión, ¿no? Y eso es lo que uno adapta, digamos como primer paso, ¿no? Ya después, lo que suceda luego ya va a depender de la persona también, y de cómo se vaya relacionando a través de su vida. claro, es verdad. Y esto en verdad es un marco teórico como para poder entender o sea, cómo concebía al humano Arendt, para que después se entienda que el humano debe, o sea, no sé si decirlo, y esto ya lo digo a título personal mejor, tiene la responsabilidad moral, ¿ya? De encontrar las contradicciones que pueden haber en el mundo para a partir de sus acciones cambiarla. ¿No? Y básicamente lo digo ya pensando en la siguiente lectura, que trata justamente sobre eso, ¿no? Ya, ok, ya tenemos una trama, tenemos la historia, tenemos que no podemos definirnos como una humanidad, todo lo demás, todo lo que quieras, pero ahora sí hay que hacer algo con esa relación que tenemos con las personas, ¿no? Porque evidentemente los alemanes tenían relaciones entre ellos, se relacionaban entre ellos, pero sucedía que no pensaban sobre eso que estaban haciendo, sobre eso que estaban generando entre ellos mismos y sobre lo que iban a generar después, sobre lo que iban a generar de repente con el judío o con el francés o con el italiano. De hecho, hay un montón de libros que hablan sobre eso, sobre... Por ejemplo, la película esta, la que es bien conocida, La lista de Schindler. O sea, Schindler estaba todo chill hasta que se dio cuenta de que mediante sus acciones, o sea, mediante el hecho de contratar judíos, él salvaba judíos. O Claro. sea, logra hacer ya, ok, no solamente le estoy vendiendo armas o armas o lo que sea a, a los militares, al gobierno nazi, no, aguanta, yo con esto realmente lo que estoy haciendo es salvar a judíos, porque a esos judíos no los tocan. Niños, mujeres, abuelos, abuelas, lo que sea, no los tocaban, porque eran mano de obra. Pero eso era lo que veían no sé, el gobierno nazi. Pero Schindler logra despertar eso, ¿no? A través de un proceso reflexivo, eh, esa suerte de responsabilidad con el otro. Eso de que el otro es alguien, ya, ok, diferente, pero diferente y también es parte de mi especie y también tiene sentimientos, también tiene emociones y teje ahí una trama entre los judíos y él. Y te das Claro, cuenta porque, dale, dale. no, y la conciencia de que la acción propia en tanto agente puede impactar, en tanto pacientes, a las personas con las que uno se relaciona, ¿no? Ujú. Y cambia la vida o sea, cambia la vida de muchas personas. Y él nunca, o sea, nunca pensó que a través de lo que hacía iba a cambiar vidas, vidas al día de hoy. O sea, hay comunidades que se llaman, o creo que hay una comunidad muy grande que se llama algo así como que, los descendientes de Schindler, una cosa así, o los hijos de Schindler, que, que son todos los judíos que se lograron salvar a través o gracias a este, Schindler. Lo que pasa es que Schindler tenía unas listas en las cuales ponía nombres
de las personas con las que iba a trabajar, ¿no? Que estaban a su cargo, ¿no? Entonces, la lista de Schindler en verdad era una lista que fuera de esos márgenes estaba la muerte y dentro de esos márgenes estaba la vida. Y él se da cuenta de eso y toma una agencia sobre eso, se hace responsable de ello. Y él, por ejemplo, al final de la película ya, ¿no? Se queda así como que agarra un botón de oro, ¿no? Dice, Mira este botón de oro, este botón de oro de repente se pudo significar eh, 4 vidas más. Debí salvar 4 vidas más. Entonces, él ya logra despertar una cierta conciencia distinta, alejándose de por ejemplo, de la historia oficial, alejándose de la manera correcta para actuar, de la manera correcta de pensar, alejándose de la moral que le habían instaurado en la Alemania nazi. Entonces, esta interacción con el mundo le hace despertar cosas, siempre y cuando haya una cierta reflexión. Y lo que pasaba en la Alemania nazi es que se intentaba eliminar esos espacios de reflexión. Y sí, pues Schindler llora y al final salen sus descendientes, ¿no? Yendo a su tumba y visitarlo. Pero dense cuenta que muchas personas, por ejemplo, ahorita de nuestra edad, ¿no? Judíos de nuestra edad, ahorita son en verdad gente que ha podido nacer de una u otra manera gracias a que Schindler salvó a sus tatarabuelos, una nota así. ¿Ya? Schindler configuró la historia del mundo para ellos. Y probablemente tampoco estaba pensando en que de repente se iban a sobrevivir o no, pero configuró la historia de esa manera. Qué bonito. Voy a llorar. O sea, Aren plantea que tenemos la obligación de, mediante nuestras acciones y discursos, transformar lo malo a lo bueno. No tanto lo malo a lo bueno, sino de encontrar lo que no funciona o lo que no es adecuado. Ya, evidentemente van a haber acciones malas, como matar personas, volver las jabones, volver las velas, o sea, como eso no sería malo, ¿no? Eh, pero sí, si hay una contradicción que está siendo, obviamente, contraproducente, que va a dañar personas, eso está mal. Entonces, habría que cambiarlo, habría que encontrar una mejor manera de hacer ello, ¿no? Entonces, sí, no me gusta tanto lo de transformar lo malo a lo bueno, o sea, como palabras, pero solo una precisión, ¿no? De esto de repente mejorar las cosas. A ver, dice Maripaz, de entender qué estamos haciendo, no simplemente actuar como máquinas. Exacto, exacto. Milagros Yuli dice, yo me vi la película de, De Schindler. de Schiller. ¿Cuál es esa? ¿La has visto? ¿Tú qué ves películas? No. No anótala, anótala. Que la vemos ahorita, dices. Hacemos una video reacción. Pero a ver, mira, la han visto 4 veces y las 4 veces lloró, dice. Es Lloró, Schindler. lloró. Ella no lloró, ella lloró. Las 4 horas. ¿Qué 4 horas dura? Las palabras dicen cosas. Brother, ¿qué hemos creado acá? Las palabras dicen cosas. Ya, volvamos. Pero si quieren un buen ejemplo de lo que está hablando Aren, esa es una película, La lista de Schindler. Si no la han visto, véanla. Es muy bonita, es muy bonita. Eh, lo que nos debe quedar claro es que mediante la acción nosotros podemos romper el status quo. O sea, si ahorita voy y le meto una bomba así al Congreso, cambio el status quo para siempre, yo lo sé. Para mejor. O para peor. Pero ahí está la indeterminación y la espontaneidad del humano, pues. Yo le meto de repente una bomba al Congreso y se crea otro Congreso más Peor. totalitarista, absolutista, lleno de fujirratas. O peor Claro. aún, que tú y yo seamos congresistas. O sea, no, Peor. 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 Renzo dice que es revolucionario. No revolucionó, pero nada.
Ya, ¿hay preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran realizar? Ah, voy a cerrar un rato los PowerPoints de las que no interesan mucho ahorita. La calma y la ira. En un ser, brother. Tienes ahí tus fans, brother. Te han autoproclamado el nuevo paradigma. No paradigma. De la mesura. Ya, a ver. Ahí está. Oye, a mí me gusta esa foto, alucina. Me gusta un montón esa foto, ¿no? O sea, sale hasta las huevas, pero Con su pucho. justamente, claro, sale con su puchito, Claro, se ve chill, pero tranqui. sí, se ve chido. O sea, es como que ya, o sea, ya me metí con un nazi, ¿qué más puedo hacer en mi vida? ¿No? Ya vi todo ya. Sí, ya lo di todo, ya lo di todo. Algo interesante de la autora es que justamente ella es de Königsberg, ¿no? Es del pueblito de Kant. Me parece ¿Así? lo Ah, man, curioso. yo no sabía eso. Yo tampoco. Sí, es de ahí. ¿Así? De ¿De hecho, ella ahí? se educó, ¿no? Leyendo a Kant, cuando era Sí, bastante sí, sí. joven. De hecho, sí, me queda bastante claro con algunos de sus escritos sobre Kant. Pero ella valora mucho a Kant, ¿ah? No, no es como que esté en contra de Kant. O sea, yo le doy Bueno, con palo a Kant. Todo el mundo le da con palo a Kant, pero Kant ha aportado, ha aportado. Es un incomprendido, es un incomprendido. Es un incomprendido. Bueno, ya este PPT está armado como para dos clases, pero ahí está como que un review de la condición humana al toque, ¿no? Sobre que lo que nos interesa nuevamente es la pluralidad, es el mundo del fenómeno, es el mundo de las experiencias, y a partir de ese mundo nosotros vamos a intentar establecer las mejores reglas o normas para mantener una buena convivencia. No eliminando la pluralidad, sino reconociéndola, no temiéndola y dándole un lugar, un espacio y una cabida para hacer consensos o para llegar a disensos, sin matarnos. Claro. Es que la gente no entiende a Kant, le hacen bullying. Schopenhauer le hizo bullying a Kant. No, en Pobrecito realidad Kant. Schopenhauer sigue a Kant. No tanto le hace bullying, al contrario. Es que hay muchas Eh, cosas ahí, hay muchas son cosas de cosas. Kant. Hay muchas cosas de Kant que, o sea, por ejemplo, siempre se toma Kant como que no, que Kant hablaba sobre eliminar los sentimientos y las emociones, y no decía eso. Kant era un ser sensible, un ser Sí, sensible. sí, sí, sí. Dentro de todo, man, dentro de todo era un ser sensible. Hay que leer, pues, lo bello y lo sublime, ¿no? Lo bello y lo sublime. Tiene o sea, los ejemplos que pone Kant, hay que ser bien, hay que tener una sensibilidad tal para poner esos ejemplos, ¿ah? Si no, mira los ejemplos de Nietzsche. Los ejemplos de Nietzsche son cualquier porquería. Y la gente lee más a Nietzsche. Han llorado leyendo la lectura de Kant, brother. Qué falta. Ya, ya, ahora sí, entonces ya, la condición humana, lo que nos intenta ahorita, lo que nos compete ahorita hablar es sobre qué hacer con esta distinción, ¿no? O más que qué hacer es, ya, tenemos todo esto. ¿Cómo es que nosotros despertamos esta responsabilidad? ¿Cómo es que nos encontramos nosotros ya frente a este mundo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este mundo? Y Kant era medio pavo, pues. Ya. Y entonces, ya, en introducción habíamos hablado sobre la banalidad del mal, creo que eso ya lo habíamos puesto, ¿no? O sea, esto de cometer el mal eh, sin pensarlo. Y de hecho, justo ahorita que están hablando de Kant, antes que me olvide, porque yo dije que lo iba a mencionar, pero lo iba a mencionar acá, es que Kant, por ejemplo, al confiar en la razón de una manera totalmente ciega y convirtiéndose en lo que juró destruir, lo que pasaba era que Kant no pensaba, y eso lo hemos dicho también en clase, que alguien, una persona, un humano, un ser racional, pueda hacer el mal por el mero y simple hecho y gusto de querer hacer el mal. Kant nunca hubiera imaginado
que esa teoría, o sea, su teoría así de la universidad y todo lo demás iba a terminar en nazis, ¿no? Porque él quería que las personas, al tener la noción, o al poder tener, perdón, al tener razón, podemos nosotros llegar a la noción de lo bueno en absoluto y de esa manera corregir nuestra propensión natural hacia el mal. Entonces Kant no creía que una persona con razón, con racionalidad, pueda actuar mal, pero sí se puede actuar mal y sin pensarlo y todo lo demás y ya, valió madres toda la teoría kantiana. Aren fue una capa, dice, para darse cuenta de que la gente puede hacer cosas malas y ser idiotas al mismo tiempo. Bueno, Platón se dio cuenta de eso primero. ¿O no, Desiree? ¿Tú qué opinas sobre Platón? Tú que eres acá Raúl, La que Raúl. se ve de la caverna, la que La se ve de la experta, la caverna. que salió de la caverna, la que salió de la caverna. Ah, Las sombras que nosotros vemos en la caverna son adornos de Siré que ha puesto encima del Claro. muro. bueno, para Platón creo que más el actuar mal corresponde a entregarse, digamos, o dejarse llevar por un lado, por partes del alma que no son la racional, específicamente la apetitiva, ¿no? O sea, el actuar mal, el hacer el mal está sujeto para él a dejarse llevar por los impulsos propios de los apetitos del cuerpo, ¿no? No emplear la racionalidad y ponerla en el nivel en que debería estar. O sea, Pero, más eso, creo. pero lo haces de manera consciente, ¿no? O sea, al menos lo que yo tengo de mi no muy grande, pero algo de bagaje platónico, o sea, alguien sí podría hacer el mal porque quiere hacer el mal. O sea, eh, cuando cometes una injusticia, por ejemplo. O sea, yo agarro, te meto un puñete y tú crees que eso es injusto, entonces tú vas a tener la necesidad de meter un puñete en plan de venganza, porque así son las personas, ¿no? pero eso ocurriría, o sea, en caso yo me vengara, ¿no? Porque eh, estoy reaccionando frente a el deseo de devolverlo, ¿no? O sea, Claro, este impulso que tengo que debería ser, ¿no? Y con la educación se garantiza esto, claro, contenido regulado por la parte racional del alma, o sea, la racionalidad que regula esos impulsos que uno puede tener y que tiene de hecho, pero que a los cuales debe de dejar de prestar atención porque la razón debe posicionarse como quien gobierna el alma, ¿no? Bueno, ahí ya entrar en la división del alma y toda esa cuestión como que es too much. de la que hemos Pero hablado más o menos con Aristóteles, que todavía igual recoge esa noción de la división del alma. bueno, sí. Así que si no se acuerdan de eso, pueden ver el primer capítulo que publicamos este mes Del podcast. del podcast. A ver, bueno, siguen hablando de Kant, dice que Kant no se equivocaba porque los que hacen el mal podría decirse que no son racionales. Bueno, Kant creía que aquel que hace el mal es porque no está pensando correctamente y debería ser apartado de la sociedad. Y justamente Hay que habíamos... entender también, Dale. perdón, disculpa Jefferson, hay que entender también qué cosas estamos entendiendo por mal. ¿Ok? Hablar sobre lo que es el mal, el origen del mal, todo eso es bastante difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, para los, bueno, no sé, acá deciré, tiene la autoridad, pero por ejemplo, para los neoplatónicos, ¿no? La maldad es, esto puede sonar redundante, pero no lo es, ¿no? Pero la maldad sería ausencia de bien, ¿no? Es decir, no hay una definición ontológica de lo que es la maldad, sino que la maldad se define como ausencia de lo que es bien, ¿no? Entonces, digamos, para Sócrates uno era malo, no por ignorancia, ¿ok? Entonces Sócrates creía de que la persona al educarse, ¿no? Al reflexionar puede hacerse bueno, es decir, para Sócrates no existe la persona mala, ¿sí? Y lo cual está en contra, digamos, del sentido común, porque el sentido común, ¿no? Nos indica de que las personas son buenas solamente como pantalla, para no sufrir, digamos, las penas de la justicia, ¿ok?
Entonces, la maldad, en todo caso, vendría a ser la ausencia de actos que podrían considerarse como que buenos, ¿sí? No hay una realidad Claro. ontológica en la maldad, ¿no? Es decir, una persona no es mala porque quiere realmente ser mala, sino que es mala porque no sabe ser buena, Claro. Ok. ¿ok? No sé si me estoy dejando entender con eso. Sí, es que para eso tendríamos que ir a la caverna. Claro, ese es un tema muy complicado, Sí, sí, o ¿no? sea, básicamente, o sea, la definición de mal no la dice como mal, sino es lo que tiene que verse así bien claro con lo que ha dicho Renzo, que lo ha hecho muy bien, esto de ausencia del bien, ¿ya? Claro. Porque de lo que se trata, o del que trata la vida del hombre, o según Platón, y es lo que va a recoger además Arendt ahorita, es ir evolucionando o ir desarrollando tu razón en el sentido en que cada vez te acerques más a la idea del bien, ¿no? Porque la idea del bien, y de repente decir ahorita me da con palo, pero la idea del bien, o sea, cuando tú ya la conocías, la tenías ahí en tu cabecita, iba a poder explicar todo, ¿no? Por así decirlo. De manera muy general, ¿ya? De manera muy general. Pero claro, no había una ausencia, ¿había una ausencia del bien absoluto? Yo creo que no, o sea, hasta donde tengo entendido, no hay algo como tal, porque No, incluso en la ignorancia algo sabes, porque solo sé que nada sé. no puede haber ausencia de bien, absolutamente. Bueno, Claro, ya no. ahí ya entramos a cosas bien complicadas, como Muchachos, identificar si el bien quieren con lo saber, uno y todo es si quieren uno. saber algo sobre el bien y lo uno y esas cosas, lean la carta séptima. Este, de... Qué bueno. Ya. Dicen grandes acciones. A ver, dice, en la República dice que grandes acciones malas, ¿ah? Que grandes acciones malas son propias de grandes almas filosóficas que se han corrompido. Sí. Recuerdo algo de eso del libro quinto, Ashi, finales del madre. libro quinto, me parece, sí, o comienzo del sexto, en donde se habla de la naturaleza filosófica. eh, Libro quinto, dice. sí, A ver el pasaje, el pasaje. el pasaje, no, no, ya no llega así. El apartado, el apartado. A ver, ¿con qué traducción? ¿Con qué traducción? Ya, Eh, habla, habla. sí dice algo así, pero creo que a lo que refiere, o sea, y aquí es una interpretación, no pretendo decir que es tal como lo voy a decir, es que si es que se cae en actuar de manera mala, habiendo sido un alma predispuesta a la filosofía, es decir, el alma predispuesta a la filosofía o el alma filosófica es eh, el alma que ha logrado, claro, que tiene dotes para la filosofía, pero que ha logrado que este orden del alma, en donde está alma racional, por encima de alma apetitiva y alma irascible, se cumpla, ¿no? Que es, digamos, el orden uno que debe tener el ser humano racional pleno, digamos, ¿no? Entonces, si es que hay una naturaleza filosófica que ha logrado eso y se ha corrompido, digamos, hay una, ¿cómo decirlo? O sea, no debería pasar en primera instancia, pero si pasa es porque, qué sé yo, la corrupción misma implica, o sea, haber llegado a un buen estado y haber salido de ese estado, ¿no? Mientras que para almas que todavía no o que no han logrado ordenar el alma ordenar Ajá. la propia alma de esta manera, de lo que se trata es de la falta de educación, la falta de formación necesaria para que se logre ordenar el alma de acuerdo a este orden, ¿no? Claro. Necesario. Creo que iría por ahí la cuestión, Claro, pero es que hay dos ahí, ¿no? Hay dos casos, ¿no? Uno en el cual es el filósofo el que supuestamente ya conoce, y como ya conoce, no debería actuar mal, claro, pero lo hace, entonces está corrompido, porque sí conoce cómo actuar bien, pero lo hace al berrés. Y la otra es de aquel que está iniciándose y actúa mal, pero ese que está iniciándose y actúa mal probablemente sea por falta de experiencia, por falta de conocimiento, y a ese debería porque no educarse, algo, este, claro. claro.
O sea, para que entiendan más o menos, esto es como cuando Anakin se pasa al lado oscuro. Anakin ya sabía cuál era el camino de la fuerza y todo lo demás, y ya estaba encaminado a ser el elegido y todo chévere, pero dijo, no, me vale madres, y se fue, tal cual. Se podría decir que no salió de la caverna. Claro, hay alguien que no ha salido de la caverna, el filósofo sí ha salido de la caverna, y el otro está en transición, que todavía no sale de la caverna, entonces todavía le cuesta y hay que enseñarle a pensar, justamente pensar sobre las cosas que hace, sobre las cosas que dice, sobre el conocimiento, sobre las virtudes, etcétera, 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 porque a través de esa reflexión es que va a llegar o se va a encaminar o se va a alinear con el camino del bien, lo que para Anakin es la fuerza. Eh, Comentar, en Platón hay que también ver cuál es el énfasis que se le da al uso de la razón, ¿no? Porque el filósofo es aquel que utiliza la razón para el conocimiento, ¿no? Mientras que, digamos, aquel alma o aquel alma corrompida, ¿no? Utilizaría la razón filosófica, pero no para conseguir conocimientos, no para el bien de la polis, sino más para satisfacer sus deseos. Entonces estaría, digamos, estaría invirtiendo, en todo caso, la jerarquía, Claro, ¿no? De las partes del alma, es decir, la parte aperitiva sería la que estaría ordenando la razón, ¿no? Y no sería la razón la que estaría ordenando la parte aperitiva, ¿no? Pero justamente una naturaleza filosófica es una naturaleza que se empeña, ¿no? Que se empeña a poder, digamos, ejercitar la razón, ¿no? Para ciertos objetivos, y en el caso de las naturalezas filosóficas que siguen la educación es para el uso de la dialéctica y a las verdades, ¿no? Mientras que las almas corrompidas utilizan todos los recursos filosóficos, pero para satisfacer sus propios deseos o para llegar, digamos, a cuestiones. Oh, eso lo vamos a ver, ¿no? En la lectura, y de repente con eso podemos entrar a la otra lectura, ¿no? Digamos, las almas corrompidas llegan a un nivel de nihilismo, que es decir, Arendt, ¿no? De ya eliminar cualquier sesgo de verdad, ¿no? Eliminar todos los conceptos que se podrían considerar como buenos, malos, no perjudiciales, beneficiosos, ¿sí? Solo quería decir eso nada más. ya, entonces, ya para entrar hacia el toque, también se podría entender de la manera kantiana, y lo voy a hacer de la manera kantiana porque justo esta introducción, en el punto número 3 dice, es posible hacer el mal cuando no se piensa. Eh, y claro, ¿no? Justo hablando, retomando el tema de la corrupción. Eh, ¿Es posible hacer el mal cuando no se piensa? Sí. Y eso es explicado porque nosotros vamos, o sea, por el background que tenemos ahorita de Arendt, de la pluralidad, nosotros cometemos acciones y esas acciones van a configurar el mundo. Entonces no somos necesariamente responsables. O sea, incluso si es que no queremos pensar en lo que hemos hecho, somos responsables y estamos haciendo de repente algo malo. A pesar de, de que no queramos pensarlo, a pesar de que no queramos reflexionarlo. O sea, hay gente que tú dices, oye, pero ¿cómo le has hecho eso a esa persona? Ya, no importa. Y no piensa realmente en lo que ha causado, y no piensa realmente en las cosas que van a suceder después de ello. También te voy a hablar justamente de que hay ciertos clichés, y los clichés son creencias sedimentadas que implican una conducta estandarizada, ¿no? Por ejemplo, no sé, el afrodescendiente, ¿no? Tu pata, que es no sé, ya, vamos a decir así, palabras crudas, ya, tu pata, que es el negrito, y que tú supones que como es negrito es chistoso y sabe bailar. Podrías decir, ah, ¿cómo no haber negro que no baile y que sea chistoso? No, pues no, ni cagando. Ya, esos son clichés, son creencias sedimentadas en tu cabeza que no te permiten a ti pensar bien sobre esa persona, y que además van a hacer que tú tengas cierta conducta al respecto de esa persona, porque tú vas a pensar que, no sé, quiere ciertas cosas. O tú piensas que todo homosexual quiere acostarse contigo, y no necesariamente, si además eres feo. Entonces, ¿cómo se quiere acostar contigo? Pero ahí modifica tu conducta cuando te acercas a una persona que es homosexual. ¿Ven? Eso es como cuando te preguntaban antes de donar sangre, ah, sí, ¿eres homosexual? Ah, no, como eres homosexual, no. El homosexual es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Sodomita? No, este, población de riesgo, una cuestión así sale. Así te lo preguntan cuando donas sangre. No sé si al día de hoy, porque no dono sangre porque me he hecho tatuajes hace 2 años, entonces hace 2 años no dono sangre. Eh, pero preguntaban, ¿te has acostado con alguna de las poblaciones de riesgo? Y te salían homosexuales, transexuales, lesbianas.
fea concepción. Pero ahí ven cómo los clichés modifican tu conducta. Y no solamente modifican tu conducta, sino además que tú puedes modificar esa conducta, no preguntarte por ese cliché, y al actuar de la manera que actúas respecto a esa creencia sedimentada, puedes hacer el mal, puedes hacer daño, puedes vulnerar personas, puedes segregarlas, puedes invisibilizarlas, a pesar de que no lo estás pensando, ¿no? Cosa que no creía, por ejemplo, Kant, ¿no? Kant hablaba de si no piensas porque está mal, está corrupto. No, no, aguanta, aguanta, no. Sí se puede hacer el mal a pesar de no pensar. Entonces, sigamos. A ver si está, ya. Hacer el mal implica algún mínimo de interés o deseo de hacerlo, sí, pero no necesariamente. Pensar es el hábito de reflexionar o examinar acerca de todo lo que acontece o llama nuestra atención independientemente del contenido o finalidad del objeto, sí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El pensar no es pensar para generar algo, ¿ya? El pensar no se va a tratar de producir un conocimiento. El pensar para Arendt se va a tratar de quedarse en el estado de reflexión de, no sé, de tener una conversación con tu propia mente sobre las cosas que están aconteciendo. Y no solamente sobre las cosas que van a acontecer frente a tus ojos, sino aquellas que no están frente a ti. Y una manera de explicar esto es, por ejemplo, ahorita mismo, ahorita, piensa en tu primer ex. ¿Ya lo pensaste? ¿Lo estás pensando? Sí, sí. ¿Él está ahorita presente frente a tus ojos? No. Y es porque el pensar se da sobre las cosas normalmente que no están presentes, son imaginarios, están acá, en tu cabecita. El pensar se trata sobre eso, y por eso muchas veces el pensar se da en soledad. Entonces, debería haber una relación entre el bien y el mal, el pensar dirigiría al sujeto en el sentido contrario al mal. Eso es lo que nos dice Kant, por ejemplo, ¿no? Que a través de la reflexión nosotros vamos a dirigir nuestro pensamiento hacia el bien, porque nos vamos a dar cuenta que existe una buena voluntad, bla, 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 bla. Después de todo, solo para una buena conciencia aparece su opuesto. Ahí está, lo que habíamos dicho, ¿no? De que existe algo imperfecto, entonces debe haber algo perfecto, que era lo que decía Kant. Pues, de su contrario, no podría haber razonamiento bueno alguno. Pero no necesariamente. Entonces, capítulo 1, ¿no? Se puede hacer un estudio sobre el pensar y sobre el mal. Creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Porque Rencito nos había dicho pensar sobre el mal, ¿no? Pensar sobre el mal. Y el mal no es algo concreto, el mal no es algo que nosotros podamos eh, percibir con nuestros sentidos, ¿no? En ese sentido, Arendt todavía sigue rescatando la teoría moderna o kantiana, de hecho cita Kant, eh, pero entonces el mal es algo que nosotros no podemos captar mediante nuestros sentidos. No lo podemos experimentar, lo podemos pensar, y únicamente cuando pensamos sobre, por ejemplo, las tramas, ¿no? Las tramas que nos llevan a dar ese contenido de cómo nos relacionamos con las personas, cuando pensamos en esa trama, nosotros vamos a descubrir que ahí ha pasado algo malo, o ahí hay algo contradictorio, o que nosotros dijimos algo que no era. Eh, pero hay personas, nos dice, o gente, o grupos, nos dice Arendt, que se han intentado bajar todo estudio sobre el mal únicamente porque sería un estudio sobre algo que no es concreto, algo que no es tangible. Entonces, como no se puede medir objetivamente mediante indicadores y todo lo demás, no se debería estudiar. Pero sí, se debería de pensar sobre las cosas que pasan. Por ejemplo, yo puse esta imagen de McDonald's porque hay mucha gente que no pensó realmente lo que estaba pasando. O sea, no solamente murieron personas, sino que hay toda una cuestión detrás sobre la opresión, sobre las condiciones de trabajo, sobre por qué trabajan de tal y cual manera, sobre qué van a sentir los familiares, sobre qué sienten las personas después, por qué McDonald's hoy en día de hoy sigue funcionando y está lleno. Este, y dicho sea de paso, esto se resolvió hace un par de semanas nada más, diciendo que McDonald's, o bueno, no me acuerdo cómo se llama la empresa que está detrás de la franquicia de McDonald's en Perú o en Latinoamérica, eh, ¡pum!, le metió billete y ahí cerró el asunto. Y ahí acabó el Claro. asunto. Entonces, hay que pensar sobre esas cosas, porque evidentemente cosas están pasando. Y ahí, sobre ese asunto de dar plata y acabó el asunto, también está pasando algo. Entonces sí se debería hacer un estudio sobre el mal, y sí se debería hacer un estudio sobre el pensar. Y es lo que nos va a decir nuestra buena amiga
y fumadora habitual, Arendt. Hay algo que han escrito acá, dice, yo no dono sangre por ser parte de población de riesgo. ¿Qué? Sí, soy un riesgo, sino porque yo soy un riesgo para la población. ¿Qué? Alesia, dinos, mientras yo trato de entender esto. Ah, sí, una pregunta es que no entendí bien. O sea, Aren dice que podemos hacer el mal sin pensar. ¿Eso es? No, 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 no. No, sí, 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 sí. Aren dice que podemos hacer el mal sin pensar. Sí, Ah, ya, sí. O sea que gracias. el hecho de no pensar no significa que ya estamos eximidos de toda culpa, no, para nada. O sea, te Claro. podemos culpar porque eres idiota. Eso es lo que te va a decir Aren. O sea, eres estúpido por Sí, no pensar y te podemos culpar por ser estúpido. Pero de que has hecho algo malo, has hecho algo malo y tienes que pagar por ese mal. claro. Hay una cuestión de responsabilidad moral, ¿no? Somos responsables moralmente de nuestros actos, hagamos lo que hagamos, digamos, habiéndolo reflexionado o no habiéndolo reflexionado, siendo conscientes de esa maldad del acto o no siendo conscientes Mm. de esa maldad del acto, ¿no? Pero hay ahí una responsabilidad moral inescapable, digamos. Exacto. O sea, tú solamente eres responsable por no pensarlo. Y te vamos a decir que eres un idiota. Pero te vamos a hacer pagar todos los males. O sea, el decir, ay, no me imaginé, no creí, ay, no, yo solamente seguí una regla, no te exime a ti de la Claro. responsabilidad. O sea, si fulanito, o sea, es lo que tu mamá te dice, ¿no? Si fulanito se tira por la ventana, tú también te tiras. Tal cual, Obi, ¿no? Obvio, Obvio, pero dijeron obvio. obvio. ¿Qué fue? No te tires, por favor. Este, ya pues, bueno, y lo que nos va a decir Aren es que el pensar, esta parte del pensar, no se va a dar en la trama, por ejemplo, no se va a dar en el momento en el que ustedes me están escuchando, o yo estoy hablando con Renzo o con Desiree, no se va a dar ahí. El pensar es una actividad que surge en solitario, que surge cuando tú estás ahí yendo en el micro, con tus auriculares, yendo a la universidad cuando ibas, y te pones a pensar, ¿no? "Puta madre, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué estudio filosofía? Qué error." Y ahí te pones a pensar, porque es cuando estás solo que piensas. Porque si tú estás pensando ahorita en por qué estudié filosofía y qué error ha sido eso, y de pronto viene un WhatsApp así salvaje de Renzo diciéndote, wow, unas chelitas, ¿cómo es? Ya fue, acabó, acabó la actividad de pensar. El pensar irrumpe, el pensar acaba con la acción, pero la acción también acaba con el pensar. A ver, dice, o sea, Aren piensa, al igual que Kant, que mediante el uso de la razón la persona va a actuar bien. Eh, ya, lo que pasa es que Kant creía que esto iba a suceder sí o sí, de una manera automática. Lo que nos va a decir Arendt es que ya, una persona podría darse cuenta incluso de que las cosas están mal, pero podría seguir haciéndolas mal. O no podría darse cuenta pese a que él los ha pensado. Y va a seguir haciendo las cosas mal. Y va a seguir siendo igual de responsable. Se dé cuenta o no se dé cuenta, va a seguir siendo responsable. En cambio, Kant creía que una persona se iba a dar cuenta de que estaba algo mal y se iba a alejar completamente del mal. Y si hacía el mal era porque estaba corrupto, entonces hay que intentar hacerlo volver al camino del bien. No, hay que decir, no, que pague el maldito y que se vaya a la cárcel desgraciado. Así te voy a decir, lo haya pensado, no lo haya pensado, a mí no me importa, ya hizo el mal y chao. Eh, que así es como funcionan hoy en día las cosas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El pensar detiene toda acción y toda acción detiene el pensar, obviamente, ¿no? Tú piensas cuando estás en solitario, tú piensas ahí para ti, este, y deberías ser responsable de ti mismo, ¿no? Porque en ese pensar tú vas a descubrir no solamente las acciones del otro, no solamente lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en tu interior. Y en ese sentido ella revaloriza nuevamente esta idea socrática, ¿no? Del camino dialéctico de acercarse a las virtudes. Porque una vida que no está dedicada a la reflexión sobre las virtudes no merece ser vivida. Estoy en todas. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué opinaría Arendt en el caso de las personas con problemas mentales que hacen el mal? ¿También los condena? No. Las personas que
sufren de alguna, Capacidad no sé si discapacidad, ¿no? Pero algo ya más patológico, ¿no? patológica. Que no depende de esa persona realmente, porque, o sea, uno cuando está realmente enfermo no depende, o sea, es como la gripe, ¿no? Si ahorita estornudo y se me sale un moco frente a las pantallas, o sea, sorry, pero estoy enfermo y no lo puedo controlar, no puedo controlar mis mocos así porque así, man, ya. Pero lo mismo va a suceder aquí. Uno no va a controlar eso es una patología, no es como que diga, ah, ya, hoy día quiero pensar bien y mañana no. No sucede así. Entonces esas personas sí estarían eximidas, ¿no? Igual para Kant. Había una mano levantada, creo que era Maripaz, ¿eres tú? Sí, era yo. ¿Qué pasó, Mari? Cuéntanos. Lo que pasa es que hasta cierto punto, como sí, Aren no condenaría a gente con patologías mentales, ¿no? Pero ser idiota es como ser deficiente mental. Y es Eh, algo curioso. Eso nada más quería acotar. ya. Sí y no, pues, ¿no? Ahí hay que delimitar bien deficiencia mental, ¿no? Claro, porque una cosa es ser un estúpido y otra cosa es, no sé, sufrir de depresión. O sea, no, yo no voy a decir que el que sufre de depresión es estúpido, pues porque no es algo que haya querido elegir. O sea, no es como que, ay, no, hoy día me he despertado con ganas de tener depresión. No, O no hay. esquizofrenia también, ¿no? Claro, De esquizofrenia hecho, la esquizofrenia es una enfermedad que incita a las personas a hacer actos que se podrían considerar malos, ¿no? O fuera de la ley, ¿no? Asesinar a alguien, por ejemplo. Claro, pero es Este, que ahí pasa que no hay un buen proceso de reflexión, de discernimiento, ni siquiera sobre tus propios pensamientos. Entonces, ahí ya ni siquiera hay como que un discernimiento del otro, del mundo. No, ahí no hay nada de discernimiento. Ahí hay todo es una mezcolanza de todo contra todo y no te das cuenta realmente de las cosas que piensas. O sea, tú en un momento puedes pensar que eso que estás haciendo es correcto porque así funciona el mundo, pero el mundo cambia después del que has hecho, pero tú no te vas a dar cuenta ni siquiera de ese cambio. Entonces, son distorsiones mentales justamente por eso. hay una cuestión de posibilidad también, ¿no? Digamos, el idiota es aquel que tiene la posibilidad de reflexionar, pero no lo hace. Ujú. Y el patológico es aquel que ni siquiera tiene la capacidad de reflexionar porque algo se lo impide, Ujú. ¿no? Podríamos hacer Es esa que distinción. ¿Sí? la otra vez, ay, perdón. No, sigue, ya terminé. Es que la otra vez estaba buscando el significado de idiota, tarado, imbécil, porque quería insultar bien. Y me salió que eran personas con... Idiota es una persona con un grado de deficiencia mental. Y entonces me quedé pensando, Justo, no debo es, utilizar la palabra idiota porque es una patología, es un enfermo mental. Depende, pues ¿dónde lo Y me buscaste? ¿En quedé la con RAE? estúpido. Ya, depende de dónde lo buscas. ¿Lo buscaste en la RAE? Ujú. Porque eso explicaría muchas cosas. hay una acotación que creo que debería Dale. ser, que nos ayudaría a comprender un poco más el sentido de idiota en todo caso que se está utilizando aquí. Estaba tratando de recordar, lo googleé y lo encontré porque no estaba muy segura. Ujú. El idiota viene del, como muchas palabras, del griego idiotes, que no significa tonto o que tiene algún tipo de problema cognitivo o algo así, sino más bien aquel que se desentiende de asuntos públicos y se centra en su individualidad, o sea, como que se cierra, digamos, a puede entenderse, ¿no? La reflexión respecto de otros. Entonces creo que Como ese déspota. sentido de idiota, o sea, podría servirnos más para entender cómo quien es, hace el mal porque sigue órdenes, por ejemplo, es idiota en el sentido en que no está reflexionando respecto de los otros o de algo por fuera de él, eh, y no tiene tanto que ver con que tenga algún tipo de problema o límites cognitivos o qué sé yo, ¿no? O sea, Claro. podríamos quizás usar ese sentido de idiota que viene de esta palabra griega, Sí. que nos ahorra el problema de pensar, o sea, mejor dicho, nos ayuda a diferenciar eh, cómo se puede eximir de alguna forma de responsabilidad aquel que sufre de algún trastorno
o tiene ciertas dificultades patológicas o cognitivas, qué sé yo, y aquel que teniendo incluso todas las capacidades para discernir, ser consciente de, no lo hace porque está demasiado encerrado en sí mismo y no es capaz de reflexionar respecto del impacto que tiene su acción con otros, ¿no? Solo eso. Daniele tiene la mano levantada. Ha quedado claro lo que, cómo han discutido, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, decir. Dale, ahora sí, Daniele. No, yo tenía una duda respecto a lo de pensar en solitario, porque entiendo que debemos pensar sobre nosotros mismos y nuestra conciencia moral, pero yo creo que es cuando entras en contacto con los demás, cuando como que comienza ese pensamiento, porque si nunca, porque yo creo que es esa relación con los demás o ver el entorno que nos vas a cambiar el chip, por así decirlo, porque si no, seguiríamos con nuestras propias ideas y sería imposible pensar. Ya. O sea, yo creo que estar con los demás no detendría el pensar, sino que lo comenzaría, ¿no? Ya, a ver, Daniele, para que me entiendas, ¿ya? Ahorita que me has dicho todas estas cosas, ¿estabas pensando tú en la manera en cómo el gobierno de Trump, o sea, quien sea el presidente de Estados Unidos ahorita va a repercutir sobre lo que va a suceder en las naciones tercermundistas, mientras me hacías toda tu explicación? No. Ya, efectivamente. ¿Por qué? Porque ese tipo de reflexiones más ulteriores o tipos ya más que tengan que ver con tus creencias, incluso con lo que yo te estoy diciendo ahorita, van a surgir cuando no me estés hablando. Porque cuando yo te estoy hablando, me vas a hacer caso a mí y no vas a pensar en nada más. Entonces, la reflexión que va a surgir de repente después de lo que yo te he dicho, sí la vas a hacer en solitario, cuando no me estés escuchando. Claro, pero entonces el pensamiento sí surge cuando entras en relación con los demás. Claro, no, o sea, a ver, Ahí. una cosa es que surja un cierto pensamiento a partir de la acción del pensar, pero el pensar como acción, eso, pensar, yo ahorita estoy pensando, va a surgir únicamente o se va a dar cuando estás en solitario, cuando tienes tiempo para abocarte en esas cosas que han pasado en el día. O sea, si tú quieres pensar en si tu día ha estado bien o ha estado mal, normalmente lo haces en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche ya no hablas con nadie más. Y es por eso que en la noche, cuando estás durmiendo y ya no estás con WhatsApp o nada, te pones a pensar en mil tonterías. Pero cuando estás despierto con el WhatsApp, estás acá, pim, pum, pam, YouTube, música, no lo haces. Pero y si imagine que estoy hablando con otra persona sobre algún tema, ¿ahí no se consideraría pensar? En el sentido de que estamos filosofando sobre un tema, ¿eso sería pensar? Pensar, ya, yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre y cuando ambos estén buscando, tengan algún punto en común, ¿no? De convergencia. Pero aún así, cuando estás hablando, por ejemplo, conmigo, se van a escapar varias cosas de las cuales tú vas a poder pensar luego y van a surgir a través de nuestra conversación. O sea, evidentemente, cada uno de nosotros, cuando el otro guarda silencio o cuando estamos escuchando, estamos pensando, ¿no? Estamos intentando, pero esta actividad de intentar pensar realmente a cabalidad sobre todas las cosas que estamos entendiendo ahorita, se va a dar después. Porque muchas cosas ahorita se nos van a escapar. Cuando yo te estoy hablando y tú me estás escuchando, cuando tú hablas y yo te escucho, se nos escapan cosas que tenemos que pensar rápido, pero no abarcamos todo. ¿Me entiendes? Y además, Dale, dale. perdón, además creo que hay algo que se paraliza, o sea, el curso de la reflexión y del pensamiento se paraliza cuando estás con un otro, con el que te estás comunicando, porque precisamente tienes que prestarle atención a ese otro, ¿no? Entonces, o sea, porque es más propicio a la reflexión, son más propicios a la reflexión estos espacios solitarios, porque no tienes que prestar atención a, digamos, un otro con el que estás entrando en interacción, sino que más bien te repliegas o vuelves sobre ti mismo y te es más posible seguir el curso de reflexión sin ese tipo de consideraciones, ¿no? Solo para complementar, yo creo que una cosa es el origen de la reflexión y otra cosa es la aplicación de la reflexión, ¿no? Por ejemplo, y eso va a decir Arendt, ¿no? Toma el ejemplo de Sócrates, ¿no? Que es el paradigma de la reflexión.
¿sí? Entonces Sócrates es una persona que reflexiona por sí misma, ¿no? Pero aplica su reflexión en los diálogos que él tiene, ¿no? Con las otras personas, con sus iguales. Entonces, en el diálogo se produce lo que es la aplicación de la reflexión, ¿no? En la problematización de los conceptos, sí, que se tienen, ¿no? El concepto de valentía, de piedad, de justicia. Entonces, Sócrates, previamente a los diálogos que él ha tenido, ha reflexionado sobre estas cosas, ¿sí? Ha pensado estas cosas y luego las ha problematizado, pero ya en un campo dialéctico con el otro. Entonces, tú al conversar con otra persona, a tener un diálogo con otra persona, tú lo que estás haciendo es aplicando la reflexión, ¿no? Pero algo que previamente ya has hecho, ¿no? Solamente quería dejar eso en claro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mejor? Gracias, sí. Sí, ¿Sí? sí entendí. Manito arriba. Ya bueno, entonces, habíamos hablado sobre que pensar se da en soledad, y que además el pensar y en el pensar y la revalorización del camino dialéctico de Sócrates, también lo habíamos mencionado, eh, nada, pues hay que estar siempre enfocados en tratar de buscar contradicciones, de buscar ideas sedimentadas, aquellas cosas que no estén funcionando, o aquellas cosas que estén funcionando. Esto se va a tratar de un trabajo contigo mismo, ya como agente y como pasar. Tú sales del mundo de la pluralidad, sales del mundo de estar con el otro, estás en tu cama, estás solo, y recién ahí te vas a poner a pensar tanto como agente, como lo que hiciste, como las cosas que fuiste padeciendo, incluso no de manera directa, ¿no? O sea, de las dos maneras, de manera directa o indirecta. Eh, Porque al hablar, y el hablar también se puede dar contigo mismo, en tanto tú piensas sobre ti, contigo, lleva al hombre a ser virtuoso, es lo que es la revalorización que hace Aren sobre Sócrates, ¿no? Porque durante algún tiempo al menos se tomó a la teoría socrática como algo que, ya, qué bonito, pero no hay que hablar sobre eso. O sea, queda bonito, así como porque, sí, eso era filosofía antigua, qué chévere, pero. Y no, lo que te va a decir Aren es que no, ahí hay algo importante que rescatar, hay algo que se está diciendo y que hoy en día no se hace. Y probablemente no se haga justamente por la parte, la diapo anterior, que a veces el pensar está muy relacionado a producir. Y el pensar no se trata de producir. El conocimiento sí se trata de producir, ¿no? El conocimiento trata no sé, de explicar algo, de desarrollar algo, de, no sé, hacer un carro. El conocimiento. Tienes el conocimiento para hacer algo. ¿No? Y a veces el pensar y la mera reflexión se ven opacados por ello, y por eso yo he puesto esta imagen de este meme de Shakespeare, ¿no? Que está hablando, toda su nota, y hay un pata, un editor, que está ahí escribiendo en Twitter y dice, no, muy largo, esto no produce, necesitamos que tú acortes tu pensamiento, que tú hagas esto para poder producir algo, y de eso no se trata. Y básicamente el pensar, o sea, al comprometerte tú contigo mismo, contigo y con los otros y con lo que está pasando en el mundo, te vas a dar cuenta de que de repente hay valores, hay prejuicios o creencias que están mal, que no deberían estar, que no están permitiendo que haya una genuina relación con el otro, o que el otro no pueda expresar su identidad, ¿no? Como lo que pasa con, no sé, quechohablantes, con la comunidad trans, ¿no? Los tratamos de invisibilizar, los tratamos de segregar, no les damos trabajo y cosas por el estilo. Entonces hay que hacer algo sobre eso y hay que tomar acciones sobre eso, ¿no? Y acá es importante esto el pensar descubre estas contradicciones, pero igual que de importante que el pensar es el actuar, y esa es la relación que hay entre el actuar y el pensar. Si te das cuenta que hay una contradicción, entonces hagamos que mediante nuestras acciones el otro deje de ser invisibilizado, deje de ser segregado, por ejemplo, para que pueda expresar su identidad. O sea, esas personas que nosotros dejamos de lado son personas a las que le estamos negando la posibilidad de poder expresarse, de poder desarrollarse. Y eso es lo que sucede, ¿no? Daniel, ¿has levantado la mano ahorita o has dejado la mano levantada? Me olvidé, profe. Chévere. Y ya, pues por eso también puse esta imagen del Platón atemporal, ¿no? Así con un pensar netamente ya más técnico, ¿no? Sistematizado en que el pensar, si vamos a hacer alguna reflexión, simplemente debe ser para producir algo. Y eso es lo que nos venden, por ejemplo, todas las carreras, ¿no? O sea, ya no hay una genuina vocación por ejemplo, el estudiar. Ustedes como estudiantes deberían dedicarse a estudiar por el simple hecho de estudiar,
porque estudiar es bueno, porque el conocimiento es bueno, porque pensar es bueno, pero no, pues ustedes están pensando en aprobar el curso para que salgan más rápido de estudios generales de letras, para que salgan más rápido de facultad y puedan chambear y ganen plata, y ya está. Y ahí es como que invisibilizan y dejan de lado toda esta acción reflexiva que es importante, y nos están enseñando a invisibilizarlo, a no hacerlo. Y entonces tenemos sociedades en las cuales dicen, oye, ¿y no piensa que eso está mal? No, no piensa. Después tenemos a Donald Trump, tenemos a Vizcarra, tenemos a Richard Swing, que hacen cosas y tú dices, ¿de verdad no piensan? Y es porque el pensar, o sea, está íntimamente relacionado contigo mismo, no con el producto. Pero ya, pues estamos sistematizando todo hoy en día. El terror de la realidad. Entonces el pensar es peligroso porque destruye valores. Te lleva a destruir. Y de hecho a Sócrates lo culparon por eso, pues, ¿no? Por pervertir a los jóvenes, a las mentes jóvenes. O sea, la imagen de Sócrates es una imagen de aquella persona que te va a incentivar a pensar por ti mismo, ¿no? Y al descubrir que hay gente que de verdad no tiene las cosas claras, no tiene, te está diciendo valores que no son los correctos. Y eso pasa desde, mira, desde Sócrates hasta el día de hoy. Ya, bueno, la conciencia, cuando piensas, vas a despertar algo que se llama conciencia. Pero no solamente una conciencia para que puedas distinguir sobre lo bueno y lo malo, sobre lo feo y lo bonito y ese tipo de cosas, no, sino una conciencia de ti, una conciencia de que existes tú y que, o sea, aparece esto del quién soy yo, qué soy yo, y cuando te haces esas preguntas que las habíamos visto en la condición humana, evidentemente en el quién soy yo va a aparecer el otro. Tú no podrías pensarte a ti mismo si es que no hay otra cosa con la cual te puedas comparar, porque no eres la única persona en el mundo. Entonces tú te vas a dar cuenta de eso a través del pensar, sí, es verdad, yo solo no soy aquí, y te vas a dar cuenta de, man, ya no sé, mi mamá cuando me crió a los 3 años de tal cual manera, configuró esto y yo por eso pienso esto, que es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Uy, la fregué. Sorry. ¿Se acabó? No. O sea, sí, no. O sea, sí, ya falta una ya, pues nada más. Tenemos 3 minutos. Entonces, la conciencia no solamente se refiere al discernimiento entre lo bueno y lo malo. No. O sea, es importante, sí, pero no solamente eso, sino también a la aparición de la pluralidad y al diálogo contigo mismo, el cual es muy importante que lo hagas. Recuerden que estamos enmarcando todo a través de la trama, de la historia, de la aparición de la pluralidad y las distintas identidades, y debemos de salvaguardar, o sea, lo que se trata de esto es de salvaguardar la identidad del otro, aquello que lo hace particular, ¿no? Que de una u otra forma se ve segregado, se ve invisibilizado, menospreciado, con estas ideas absolutistas, ¿no? De tener la historia verdadera, de tener la verdad absoluta sobre el, no sé, sobre la forma de amar, sobre la forma de relacionarte con las personas, sobre lo que es el trabajo, sobre, etcétera. O sea, lo que va a hacer el pensar es acabar con los dogmas. Y no solamente, o sea, acabar con los dogmas en tu mente. Y eso se te debería traducir en alguna acción. Porque si no hay acción, entonces el pensar, muy bonito y todo, pero ya pues, no estás acá solo en el mundo. Y ahí es que aparece la noción de responsabilidad moral. Y bueno, ¿no? La última diapo que era, creo que es eso, ¿no? Claro, a través de la reflexión aparece el yo como una persona, un yo mismo, lo que yo soy, quién soy, yo, y soy un yo con otros. Entonces aparezco yo como alguien distinto de otros, aparezco como yo mismo, que es mi identidad, y un yo respecto de los otros. Y en esos casos, por ejemplo, el yo respecto de los otros, el yo con otros va a ser muy cambiante, porque el yo que tú eres con tus padres no eres el yo que eres con tus amigos, ni con tus conocidos, ni eres el yo que eres cuando te hablas con Renzo, que es el nuevo paradigma. ¿Mañas? Entonces tú vas a ir a identificar distintas tramas, distintas cosas, distintas identidades, incluso de ti, distintas partes, en las cuales tú te puedes desenvolverte de manera totalmente natural, y tú deberías hacer lo mismo con las otras personas. Y así pues aparece todo esto a través del pensar, a través de la conciencia.
Y... Caramba, otra vez. Pero ya acabó, así que normal. Y ya pues, de esto se trata esta segunda parte de la clase, ¿no? Y ya llegando a las 2 en punto, y así solamente para saber si hay o no, hay preguntas o algún comentario. Una pregunta. O sea, el resultado del pensar no sería la acción y, o sea, el juicio también, en el sentido de que pensar sí produce algo, no solo se queda en nuestra reflexión, sino que sí se vuelve algo, no sé cómo es la palabra. Sí, sí genera algo en el mundo terreno, por así decirlo. ¿Quieres responderlo? O sea, nuevamente, lo que yo decía era, el pensar va a generar algo, sí, va a generar más pensamientos, o sea, va a generar un pensamiento. Ya, ese pensamiento se puede quedar ahí inmóvil, se puede quedar ahí en nada, o se puede convertir en un discurso y después en una acción, tal como habíamos hablado en la lectura de la condición humana. O sea, pero te podrías quedar únicamente inactivo. Y el quedarte inactivo sí tiene responsabilidad moral, porque se acuerdan que habíamos dicho que pensando o no pensando, si tú haces algo malo, lo hiciste y ya está. Entonces, se van a generar ideas, obviamente, a partir de lo que tú creas de ti mismo, de que tú eras con otros, se van a generar cosas, sí, se van a generar, porque estamos en contacto con las personas. Pero si solamente hablamos del pensar como acción, el pensar como acción genera pensamientos y puede quedarse ahí. O sea, tú puedes generar un pensamiento antes de dormir y de ahí dormirte, y ya está, no generó nada más. Te O sea, despiertas, te despiertas y te despiertas con una nueva perspectiva del mundo y haces algo distinto. ¿Mañas? Alucina. Hay una pregunta, ¿Qué? creo, Y una alucina por ahí. de Alesia que dice, ¿cómo se relaciona la conciencia con la pluralidad? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se relaciona la conciencia con la pluralidad? Es su pregunta. Es que en el PPT estaba. Sí, 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 sí. Ya pues, tú te das cuenta de que eres un yo, justo esta parte del yo mismo y yo con otros. Te vas a dar cuenta que eres un yo que se ve afectado por muchas cosas. Puede ser tú mismo, puede ser tu propia identidad, pero al preguntarte por tu propia identidad, al preguntarte por el quién soy, te vas a dar cuenta, evidentemente, de que aparecen otras personas. Porque tú te construyes en mayor medida, siempre, siempre, siempre te vas a construir por tu interacción con el mundo y sobre todo tu interacción con las personas. Entonces tú vas a reconocer que existen personas distintas que tú y que además están configurados y que tú estás configurándolas a ellas. O sea, a través de la conciencia. La conciencia como el yo, ya. Aparece un yo, pero no es un yo aislado del mundo. ¿Entendido? ¿Alesia? ¿Alesia era? Sí, Sí, Chévere. ¿Hay alguna otra preguntilla por ahí? una cosita con lo último. Dime, dime. Cuando hablas de que con el pensar sale lo del yo, el primero, el yo solo era porque éramos distintos a los otros, Ujú, el yo mismo era por nuestra propia identidad ujú. y el yo con los otros era por diferentes identidades, creo. Porque te das cuenta de que tu identidad se configura mucho a través de tu relación con las otras personas. Soy un yo con otras personas, ¿no? Y por eso le decía, ¿no? Tu yo, el que estaba hablando ahorita, va a ser distinto al yo que está hablando con tus amigos en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, no es como que sea, tiene otra personalidad, ¿no? Tiene ahí un desorden, no, nada que ver, sino como que tú sabes, ¿no? Cómo interactuar con las distintas personas sin dejar que, o sea, ¿cómo puedo decir? Sin atentar contra la identidad de las otras personas, ¿no? Porque tú sabes que esas personas también tienen su propia identidad, sus propias creencias, y hay que ser responsables con ello. Es eso. Eh, ¿Está bien, Melanie? Sí, gracias. Chévere. y Dale, ¿qué más? ¿Qué más? entonces
tú te das cuenta de todo eso mediante la conciencia, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. Se supone que querías darte cuenta de todo eso. Pues, es lo que dice Aren. Sí, Es lo que dice Aren. ya. Gracias. ¿Hay más preguntas? Ya, voy a responder algo ahorita que me están diciendo por privado de mi comisión. Yo he subido los archivos de retroalimentación y hay algunos que no tienen nota, porque cuando yo intenté abrir sus archivos no se podían abrir, entonces los tuve que abrir aparte, descargarlo del zip. Lo que pasa es que cuando yo descargo los archivos me dejaron un zip, y ese zip se debería de poder abrir con Word, pero no se pudo, entonces los tuve que descargar aparte, y las voy a mandar sus peces aparte por correo, corregidas y con las anotaciones. No se preocupen. Ya, así que eso. Si no hay más preguntas sobre la clase, creo que podemos ya irnos todos a almorzar, porque la verdad es que, no sé ustedes, pero yo,